Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta clase, la clase número 3. Hoy vamos a empezar con el capítulo 1. Lo vamos a ir lento porque ustedes saben que yo no tengo ningún tipo de afán con esto, porque quiero que los conceptos se entiendan muy bien. Hoy quiero hacer como unos avisos parroquiales y quiero también dar la oportunidad de que si es un grupo de estudio también podamos participar. Si alguien quiere hablar, levanta la manito y hablamos, conversamos, porque la idea es que esto sea, digamos, entre todos la construcción de lo que dice el curso de milagros, y eventualmente alguien o ninguno en la clase quiere hablar, también está súper bien, pero me parece interesante que si estamos en sincrónico, pues tengamos toda la posibilidad de hacerlo de manera, digamos, que hacer las preguntas que necesitemos, mirar lo que necesitemos. Yo llevo muchísimo tiempo estudiando un curso de milagros. Siendo muy honesta y en total humildad, les digo que esto es un curso para la vida, esto es un curso demasiado profundo. Esto es, yo pienso que no fácilmente se podría dedicar 50, 60 años a estudiar un curso de milagros y a medida que su nivel de conciencia o su estado de conciencia se va expandiendo, entenderlo mejor. Esto también voy a aprovechar y les voy a dar como un disclaimer o algo de algo que me escribió alguien por el interno. Miren, yo sé que muchísimas personas hacen cursos de un curso de milagros y hacen cursos obviamente para aproximar las teorías, para generar ciertas, digamos, ciertas frecuencias y para que la gente esté ahí súper conectada, porque también entiendo que hay gente que le interesa muchísimo saber sobre esto, hay gente que le interesa muchísimo estudiar sobre esto y estudiar sobre otro tipo de religiones o filosofías o ideologías, que ya sabemos que el curso de milagros no tiene ninguna, pero sí encarga o trae un manual o una forma en la que propone hacer ciertas cosas. Entonces la persona específicamente que me hablaba en el chat me decía como que, ¿tú por qué no estás cobrando esto si normalmente muchas personas lo cobran? Yo les voy a dar mi razón profunda y es, hay muchísimas cosas que obviamente pues, yo soy terapeuta, yo cobro por mis servicios, hago otros cursos que son pagando. Este específicamente para mí es un compromiso más con el alma, es un compromiso muchísimo más interno, es un compromiso que yo tengo conmigo de hacer este grupo de estudio para las personas que quieran, para las personas que lleguen. Si en algún momento llega una persona, lo grabo con esa sola persona. Si en algún momento llegan 70 personas, lo hago con eso. Y si en algún momento no llega ninguna, igual hago la grabación y la monto a YouTube. Hay un curso que se han visto con 400 personas y otros que se lo han visto como 90. A mí las métricas realmente en este curso de milagros no me interesan tanto, porque realmente lo que yo estoy haciendo con esto es haciendo mi proceso de labor espiritual profunda, haciendo una promesa que yo eventualmente le entregué al Dios en el que yo creo, y de replicando todo esto, porque me parece que hay veces que las personas quieren hacer ciertas cosas, pero pues obviamente tienen unos costos, y a veces la honestidad es que en el contexto en el que nosotros vivimos, a veces las personas no tienen ni siquiera 20 o 30 mil pesos para entregar en un lugar para estudiar algo. Pero entonces yo hago este curso como si literal me estuvieran pagando, y yo hago este curso con todo el amor y yo entrego todo lo que necesito entregar acá, porque el proceso que hay detrás es muchísimo más profundo, porque lo que hay detrás es para mí un compromiso conmigo. Y cuando ustedes se conectan y me apoyan en esto, pues también apoyan muchísimo la causa, y cuando me hacen preguntas alrededor de esto, no solamente hacen preguntas para que ustedes a sí mismos se respondan, sino que hacen preguntas por si alguien de pronto no tiene la fuerza para preguntarlo, o por si alguien de pronto se está viendo este curso de milagros en diferido en la grabación y quiere preguntar eso mismo o eso mismo que ustedes les preguntan, que no hay ninguna pregunta boba, no hay ninguna pregunta mala. Si esa misma pregunta que ustedes hacen puede también mostrarle un camino, mostrarle una forma, porque en las almas que aparecen y en las preguntas que aparecen hay un montón de vida. Ustedes no alcanzan a imaginar lo interesante que es cuando una persona comparte su vida y ayuda a otros a ver el camino muchísimo más claro. Estamos, vamos súper bien. Bueno, me van apoyando ahí, me alegra muchísimo. Voy entonces a comenzar con el grupo de estudio del día de hoy. Voy a empezar a hacer este proceso y voy a empezar, vamos a hoy a mirar la estructura en la que vamos a hacer las cosas. Voy a eventualmente decirles cómo vamos a hacer el proceso y les voy a mostrar la estructura con la que vamos a empezar a trabajar.
Vamos a tener unas especies de lecciones, pero son las lecciones que propone el curso de milagros. Hoy les voy a explicar dos que van a ser las que vamos a vivir este mes y ya cuando nos encontremos dentro de un mes explicamos otras dos y también se las voy a poner como en el grupito de WhatsApp que algunos lo tienen y si no, pues me avisan si alguien no está en el grupo de WhatsApp o no tiene WhatsApp, me avisa por correo y yo se las mando pues como la fotico de lo que voy a mandar al grupo de WhatsApp. Voy a comenzar leyendo. Recuerden que pueden alzar la mano cuando quieran, me pueden preguntar lo que quieran y voy a empezar a mirar los primeros 15 conceptos y los voy a explicar lo más profundo que puedan. Recuerden que el hecho que ustedes levanten la mano y estén ahí hacen que estos 40 minutos, 45 minutos que tenemos aquí de grupo de estudio se hagan muchísimo más interesantes también y eventualmente si no llegamos a los 15 no importa, o si nos pasamos un poquito de los 15 tampoco. Esto va a coger el ritmo que tengamos nosotros aquí como humanos. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? Bueno, va llegando más gente. Espérame un momentico, yo hago una cosita acá que no me está dejando. ¿Y por qué no me está dejando esto? Visión de lectura, no, es que será. Bueno, de un minuto yo soluciono. Ya se ve. Perfecto. Bueno, a ver, vista, admitir. Listo, voy a irme entonces al capítulo 1, que es donde vamos a empezar el día de hoy. Yo les mandé esto por WhatsApp, les mandé, perdón, al correo, este libro. Este libro es muy amplio, simplemente vamos a empezar suavecito porque la idea es que vayamos comprendiendo cada uno de los procesos. Listo. Si en algún momento alguien quiere preguntar alguna cosa, yo estoy acá súper pendiente. Entonces, vamos a permitir leer. Si alguien eventualmente me quiere ayudar con la leída, también está súper bien. Vamos a empezar entonces cogiendo estos primeros 10, después miramos los otros 5 y me van contando cómo se va dando el movimiento. Primero, hablan de los principios de los milagros. Los principios realmente, ¿qué es un principio? Un principio es lo que uno, por ejemplo, cuando estaba en su casa decían, uno no roba. Entonces, uno tiene como mis principios de hogar eran, no se roba o somos humildes o no vamos a humillar nunca a nadie, ¿cierto? Esos son como principios que uno le dan en la casa y eventualmente cuando uno está creciendo dice, estos principios que me dieron en mi casa, ¿me sirve o no me sirve? Aquí es precisamente entender que los principios que uno le dieron cuando uno era chiquito eran como una especie de forma de tomar decisiones. Cuando uno tiene muy bien clavados sus principios, para uno es muy fácil tomar decisiones. Por eso, cuando casi siempre las personas empiezan a hacer procesos de entendimiento de su vida, casi siempre las preguntas es, ¿usted quién es? ¿Cuáles son sus principios? ¿Y usted a qué vino? ¿Cuál es su propósito en la vida? Ojo, el propósito es muchísimo más amplio, de eso no vamos a hablar en esta clase, pero sí quiero que hablemos de los principios porque cuando uno tiene sus principios claros, para uno es muy fácil tomar decisiones. Cuando uno tiene sus principios claros, para uno es muy fácil saber, me quedo, me voy, hago esto o no hago lo otro, recibo este empleo o no recibo este empleo, porque para uno es muy fácil saber, esto no es coherente conmigo. Entonces, por eso uno tiene que tener los principios muy claros. Y el curso de milagros tiene unos principios y los tiene muy claros y los explica de cierta manera. Yo voy a leer el principio completo y después lo voy a explicar, sobre todo en estas partes que tengo subrayadas. Listo. No hay grados de dificultad en los milagros, no hay ninguno que sea más difícil o más grande que otros. Todos son iguales, todas las expresiones de amor son máximas. Cuando eventualmente el curso de milagros precisamente habla del amor como la expresión máxima, habla también de que el amor no tiene una forma de describirse más allá de simplemente sentir amor. Cuando uno ha tenido una experiencia cercana al amor, uno no sabe de dónde sale ese amor, pero uno sí sabe que lo embarga o que lo llena en todo el cuerpo. Cuando hay muchas mamás que tienen, digamos, muchos procesos en los cuales quieren tener sus hijitos, cuando los aman, pero no saben por qué, simplemente lo aman. Y cuando uno está realmente conectado con esa incondicionalidad, hay partes donde uno no entiende por qué ama al otro, simplemente uno lo ama. No hay una explicación, no hay una respuesta, no hay absolutamente nada, simplemente hay,
amor. Y la expresión del amor es máxima. Inclusive a veces uno ama personas con las que nunca más vuelve a verse o nunca más vuelve a hablar. Entonces, dentro de todos estos procesos, me acabo de dar cuenta de que con los cascos puestos no puse el micrófono, pero bueno, si me están escuchando bien, gracias. Entonces, dentro de esta expresión de amor máxima, no hay una dificultad real en los milagros, precisamente porque cuando hablamos de milagros hablamos de una expresión del amor. Entonces, cuando el curso de milagros dice, empiece a ver toda su vida desde los ojos del amor, se va a dar cuenta de que no necesariamente nada de lo que usted piensa que puede pasar, puede no pasar. ¿Por qué? Porque la expresión de amor es tan máxima que usted eventualmente, cuando toque cada uno de estos procesos, usted va a sentir que está amando su vida en cada una de las circunstancias, amando su vida en cada una de las cosas que eventualmente está viviendo, inclusive en este momento, para poder atravesar ciertas cosas y entendiendo que la vida es todo lo que está pasando en este momento, inclusive las partes que no son tan chéveres, inclusive las partes en las que uno de pronto se queja o reniega, pero eventualmente cuando uno empieza el proceso de aceptación, cada vez se queja menos y cada vez ama más, inclusive esas partes que no son tan chéveres de su vida. Y es en ese momento donde pasan los milagros, cuando yo cambio mi percepción de la realidad y entiendo de que estoy vivo, estoy respirando y solamente por el hecho de estar vivo y respirando ya estoy siendo amado por la misma vida que me tiene todavía vivo y respirando. ¿Vamos bien? Me cuentan, suben los chulitos y me van contando cómo van. Entonces, no hay ninguno que sea más difícil o más grande que otros, todos son iguales y todos son expresiones máximas de amor. Ese sería el primer principio. Entonces, hay gente que dice que tuvo milagros en su vida y tienen que hacer como muchas explicaciones racionales para que otra persona les crea. Miren, esta mañana hablaba de esto y daba este ejemplo. ¿Por qué cuando una persona tiene una deuda de 1.000 millones de pesos que no lo deja dormir y otra persona tiene una deuda de 50.000 pesos que no lo deja dormir? ¿Cuál es la diferencia? Para muchos de nosotros, de pronto los 50.000 pesos no vale la pena quedarse despierto por 50.000 pesos. Pero si hay una persona que debe 1.000 millones de pesos, de pronto sí le damos otra validación, porque desde la racionalidad, pucha, deber 1.000 millones de pesos, sin embargo, bajo la lupa, bajo la mirada del universo, bajo la lupa de Dios, bajo la lupa de la Pachamama, lo que cada uno de nosotros creamos, son exactamente lo mismo, es perder una noche por un proceso de angustia, es perder una noche por un proceso de ansiedad. Puede que para esta persona 50.000 pesos sean 1.000 millones de pesos. Puede que para nosotros sea tan fácil que le digamos, vea los 50.000 para que duerma, pero para esa persona eventualmente resulta siendo muy fuerte esos 50.000 pesos. Entonces, lo que pasa aquí o pasa acá no es que sea más grande o más difícil. El milagro puede aparecer para esta persona que le dan estos 50.000 pesos o consigue un trabajo donde pueda conseguir pagar esos 50.000 pesos, o esta persona también dentro de sus niveles de gastos y de frecuencia económica también pueda conseguir cómo pagar esos 1.000 millones de pesos. Los dos están fusionados en el mismo proceso, conectados desde la misma herida, viviendo lo mismo, solo que para nosotros es muchísimo más fácil justificar y está sin poderse dormir y, perdón, justificar el de los 1.000 millones y no justificar el de los 50.000, pero es porque nuestra percepción en este momento no nos da para poder tener una deuda de 1.000 millones de pesos y estar tranquilos. A medida que uno va avanzando en la vida, se va dando cuenta que la percepción de uno se va expandiendo y que ya hay cosas que de pronto no te desvelan tanto porque ya las has vivido. Pero lo que pasa con los milagros es igual. En cualquier momento pasa un milagro a esta escala o a esta escala y es igual un milagro que está recibido desde ese proceso de amor. Entonces, puedo amar todo lo que me pasa, puedo entender que de pronto el paquete del regalo que me están dando no me gusta, pero el paquete del regalo que me están dando es el que yo necesito para desplegar las habilidades y aprender a dormir debiendo sus 50.000 pesos. De pronto en algún momento me va a llevar, no a deber los 1.000 millones, pero sí a poder dormir sabiendo que puedo y tengo las posibilidades de poder solucionar esto, porque a los niveles de la solución, digamos que sean de la misma manera, aquí un poquito más complicado, aquí un poquito aparentemente más tranquilo,
Dígame, porfa, si se escucha entrecortado o de pronto es que a Joa se le está escuchando entrecortado. Me cuentan, porfa, estoy acá, pendiente. Sí, sí, cambio de micrófono, me cuentan. Ah, bueno, listo. Joa, mira, porfa, si de pronto es tu conexión o alguna cosa y nos vas contando cómo se va escuchando. Listo. Bueno, entonces creo que el primer propósito ya está súper bien explicado. Voy a leer lo que dijo aquí por aquí Valentina. Si se tiene en cuenta que el odio se puede desencadenar del amor, pueden ocurrir milagros que no sean tan chéveres, es decir, que se encadenen de emociones negativas. El odio, digamos, que no se ve contemplado como un desencadenante de milagros. Realmente el odio dentro de esta ideología, dentro de esta mirada, se ve más bien como un bloqueador de orden, como un bloqueador de que te ocurran milagros. ¿Sí? Inclusive por acá más adelante en otro de los principios lo explican mejor, entonces lo voy a dejar para explicártelo mejor enseguida, ¿vale? ¿Listo? Bueno, muy buena la pregunta, excelente la pregunta. Principio número 2, los milagros de por sí no importan, lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. Pues lo que están hablando ahí directamente es de su conexión con el proceso de Dios, lo que cada uno entienda por Dios. Y si miramos otra estela, y yo a veces me meto por otras religiones también para explicar esto, para que tengamos más puntos de vista, si lo miramos desde otra estela, pues el budismo va a hablar también de cómo consigues el dinero que te ganas, cómo consigues experimentar tu vida, cómo la vives, sobre todo cuando habla de procesos de intención. El Tao o el taoísmo nos va a hablar también de cuáles son los pensamientos o cuáles son las intenciones arraigadas en lo que estás haciendo, para qué estás viviendo lo que estás viviendo. Entonces miren que inclusive también en el cristianismo, el que es catolicismo, también se habla mucho de hacer el bien, pero no mires a quién. Ay, pucha, no. Entonces, voy a quedarme aquí con esto y me cuentan, listo. El cristianismo, el catolicismo va a ser como, haz el bien, no mires a quién, no hables de todo este proceso que incluso en otro de los principios está, y es como que, ¿cuál es la intención que yo tengo profunda en mi proceso? ¿Desde dónde estoy haciendo las cosas? ¿Por qué las estoy haciendo? ¿Y qué es lo que yo estoy buscando? ¿O qué es lo que yo estoy esperando detrás de lo que estoy haciendo? Lo que importa es la fuente de mi intención. Puede que yo después me dé cuenta de que mi intención no era la que yo tenía en mente y que yo quería vivir otras cosas y terminé viviendo esto. Ojo, eso cuando ya me doy cuenta ya no lo puedo seguir repitiendo, pero antes de darme cuenta yo lo hice desde una completa y real inocencia. Yo hoy puedo defender una cosa aquí y mañana rectificarme porque yo pienso diferente. Eso está bien. Lo que sí no puede pasar es que yo después de hacer conciencia siga repitiendo una y otra vez los mismos patrones. Y ahí es donde nos quedamos muchas veces ensartados, ¿cierto? Tercero, me cuentan si ya se mejoró lo del entrecortado, me cuentan porfa. Tercero, los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira, es el sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Aquí me voy a meter un poquito con influencers, me voy a meter, ustedes saben que a mí me gusta llevar mis clases más a unas cosas muchísimo más tranquilas, que nosotros tengamos en nuestro día a día, que se den de otra manera, de una manera más bonita y más original, ¿cierto? Pues como que uno pueda entender esto cómo se ve cocinando un huevito, esto cómo se entiende en mi vida familiar, esto cómo lo aterrizo de estas palabras que se expresan ahí, muy bonitas y muy coherentes y cómo las vivo yo en mi vida cotidiana. Entonces, todo ese proceso de la procedencia y de los procesos de, por ejemplo, manifestación. Incluso en estos días, en el viaje del héroe, que es un curso que estoy dando los lunes, hablábamos precisamente de unos arquetipos psicológicos y hablábamos digamos, la maldad, ¿cierto? Y de por qué había gente que uno considera que son malvados, pero les va muy bien y de todas maneras nos enseñan muchas cosas desde esa maldad. Sin embargo, cuando nos damos un poquito de tiempo para ver sus vidas,
vemos que con el pasar del tiempo sus vidas no son aparentemente la definición que uno podría tener de éxito, ¿cierto? Entonces, ¿la maldad realmente reina al final o tiene que esperar uno cierto tiempo para poder ver que eventualmente la causa del efecto o lo que no procede del amor eventualmente se cae? Hay muchísima gente, y bueno, conozco muchísimas historias de personas que consiguen plata de ciertas maneras y la consiguen muy rápido y eso sube de una manera bien interesante y también hacen ciertas prácticas para subir sus números, para tener un montón de cosas en el, no sé, inclusive en Instagram, pues hablando de otras cosas más tranquilitas. Pero cuando ya vemos que 10.000 seguidores vacíos no te sirven para llenar una clase o 10.000 seguidores vacíos no te sirven para poder llegar al alcance o tener el poder compartir tu mensaje real, te das cuenta de que eventualmente cuando te saltas los procesos hay cosas que se cobran. También a veces con mal habidos, pasan un montón de procesos también que yo me permito decir que esos procesos de los dineros mal habidos tienen unas espirales muy interesantes alrededor de lo que nos decían las abuelas, que de pronto uno no entendía tanto o que uno jugaba a no entender tanto, pero era lo que por agua viene, por agua se va, ¿cierto? Entonces es como que necesito un proceso de tiempo, que ahorita vamos a hablar del tiempo también, para poder ver qué fue lo que hizo esta persona con este proceso. Y ya metiéndome en campos muchísimo más profundos, inclusive hasta de respeto y que me alejo muchísimo de todas estas prácticas, yo trato en la vida mía o en mi proceso de coherencia de trabajar con la luz o de buscar mi propia luz para no poner mi sombra al servicio de nada, porque obviamente tenemos una sombra o un ego que nos va a buscar en ciertos procesos. Pero yo me he desligado, he tratado de desligarme mucho de ciertos movimientos que pueden hacerme crecer más rápido, porque yo espero que el crecimiento sea orgánico, ¿cierto? Pero entonces cuando uno ve de pronto otros procesos de personas que ahorita veían un semáforo, estaba recogiendo a mi sobrina y veían un semáforo, un cartel de una persona que promocionaba como unos amarres de pareja y todo esto. Y yo pensaba, o sea, eventualmente o emocionalmente, ¿qué tiene que tener uno en la cabeza para poder, supuestamente amarrar a una persona de esa manera? ¿Y cuántas distorsiones de la realidad se tiene que hacer uno a diario para sentir que esa persona solamente está por eso? Sea verdad o no, no quiero entrar en eso, no sé, no he indagado lo suficiente como para saber si eso pasa, seguramente de que las hay, como dicen las abuelas, pero hasta qué punto yo puedo estar tranquila con una persona que está conmigo por eso, o puedo estar tranquila entendiendo que conseguí esto de cierta manera y que esto es un proceso y que en cualquier momento, eventualmente, el proceso de la coherencia o de la vida se me cae. ¿Sí? Entonces, de dónde viene eso que yo busco? ¿Y de dónde viene, por ejemplo, cuando se habla de estos influenciadores o toda esta gente que manifiesta, de dónde vienen estas ganas de manifestar qué? ¿Qué es lo que yo busco manifestar alrededor de esto? ¿Qué es lo que yo estoy buscando vivir alrededor de esto? Y sé que es un tema sensible y voy a leer por acá unas cositas que pusieron y les voy a leer. ¿Viste? Vivir por el amor, y cuanto más elevado tengas este concepto, los católicos dicen que Dios es amor, te lleva a estar muy solos porque no es algo tan universal como uno piensa. Miren, hay algo muy interesante con los conceptos de soledad y aislamiento en los procesos espirituales. Y a veces hay un momento donde todo se desconecta y y las personas que están alrededor tuyo simplemente ya no van con tu vibra y simplemente están en otros tipos de búsquedas. Esto relativamente cada cierto tiempo es normal, inclusive necesario que se despegue y que eventualmente te quedes solo. En estos días veía a alguien que se volvió muy viral en YouTube y hablaba como de si en este momento estás solo es porque la vida de cierta manera o hasta cierto punto te quiere solo. Pues miren, no es gratuito tampoco que las personas que hayan dedicado su vida a un proceso espiritual se metan en monasterios, hagan procesos de meditación, se aíslen totalmente y solamente se concentren en un proceso de autoconocimiento interno.
No es gratuito tampoco que los monjes, los curas, las monjas, todas estas personas que entregan su vida, digamos, a este proceso de Dios, primero que hagan es desconectarse de todo este proceso y de desconectarse de todos esos estímulos y de todas las cosas que les pueden estar robando la atención. No necesariamente porque todos necesitemos hacer ese proceso, pero sí hay un proceso de cambio muy profundo que pasa en esto y entonces tienes que encontrar como lo que llaman mi tribu, mi manada, mis personas, las personas que me entienden, las personas que no están, digamos, todos los días hablando de cuáles botas se puso aquella o qué tal otra está haciendo, o que tienen un medidor bien interesante entre chisme y espiritualidad, pero que eventualmente lo que están buscando profundamente no es seguir repitiendo patrones. Así como uno a veces se encuentra con ciertas personas y se da cuenta que tienen el mismo discurso y que llevamos 10 años hablando de lo mismo y que esta persona, digamos, no ha explorado nada nuevo en su proceso. No desde el juicio, sino porque ya no me interesa de pronto hablar de las mismas cosas. Listo. Que decían, es como una metamorfosis, exacto, Steven. Uno pasa por ciertas metamorfosis, pasa por ciertos cambios y nace y muere a otras cosas. Dentro de la psicología profunda se habla de que los primeros 30 años de la vida uno está muy dedicado a una etapa muy estética. Claro, estos son generaciones o son escritos de cuando, de hace mucho tiempo. Yo pienso que eso se está acelerando. Hay gente muy joven con unas búsquedas espirituales muy decentes, muy profundas, muy trascendentales. Pero digamos que sí es lo normal que en las primeras etapas de nuestras vidas estemos buscando estéticamente cosas, placeres, hedonismo, experimentar, mirar, beneficiar las cosas bonitas, beneficiar las cosas bellas, derretirnos por un montón de cosas que de pronto nos llaman la atención, entregar un montón de tiempo, un montón de dinero, un montón de cosas que de pronto consideramos más valiosas que otras. Luego, en ese proceso de metamorfosis, se supone que se pasa a una etapa mucho más ética, que en este caso iríamos hablando como de los 30 a los 50, 60 años, donde las personas tienen unas búsquedas más profundas de quién son, qué quieren, con quién van a construir una vida, cuál es el proceso de pareja, cómo van a hacer su vida profesional, y empiezan a plantearse cosas más existenciales y más profundas. Y ahí hablaban de que los 50 para arriba las personas tienen unas búsquedas espirituales muchísimo más profundas. O sea, ya están buscando una vía o un camino muchísimo más trascendental que los lleve realmente a una conexión con Dios y que los lleve a evaluar qué ha sido de todo este viaje. Por eso normalmente, digamos que en las religiones o en los procesos fanáticos casi siempre se ven personas muy mayores, pero también porque encuentran mucho consuelo a todo lo que se detona psicológicamente también en esas etapas de la vida, cuando uno se pregunta, bueno, ¿yo qué hice en este paseo? Que me parece interesante que hay muchísimo más gente joven en este momento buscando ciertos procesos, acelerando ciertos procesos y teniendo una vida muchísimo más coherente de la cual a los 50 años sentirse orgullosos y no dolidos o amarrados o tristes. Espero que esté respondiendo súper bien y si tienen alguna pregunta me la escriben o levantan la manito que esto está súper interesante. Los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente, se te dirá todo lo que necesites saber. Aquí hay algo bien interesante y es, yo quiero que alguien me cuente si alguien acá ha tenido este tipo de experiencias cuando le pide a Dios que le dé una señal o que le cuente algo, así sea algo que a uno le duela. Como que, bueno, Dios, te entrego esto y muéstrame lo que necesites mostrarme, porque aunque me duela, yo te voy a escuchar. Y uno siente, o a algunos les ha pasado, depende del medio que cada uno utilice para utilizar este proceso, y es interna todo el tiempo, todo el tiempo te va a estar hablando. Eso, sí, me ha pasado y es súper contundente, exacto. Entonces, miren que cuando uno necesite saber, no debería uno sentirse solo porque ese proceso todo el tiempo está ahí, porque ese proceso todo el tiempo te va a estar hablando precisamente, estoy acá, yo te guío,
Y cuando no es, entonces con el sueño te repiten las cosas que necesitas entender. O cuando no es, entonces con la vibra, cuando uno siente ciertas cosas. Entonces miren que esa voz está todo el tiempo y que lo que se busca en los procesos de meditación o en los procesos de oración, que terminan siendo lo mismo, solo que con metodologías distintas, es que ustedes conecten, o sea, nosotros todos, conectemos con ese vehículo o con ese teléfono que tenemos para hablar precisamente con esa voz. Entonces, mm, la voz te guiará y se te dirá todo lo que necesites saber. Eso sí, ojo con las cosas que preguntan, porque a veces uno pregunta cosas que no quiere saber y a veces uno pregunta cosas que son muy dolorosas o que de pronto en este momento no puede sostener. A mí por eso me parecen interesantes y no es que esté en contra, yo no me atrevo a ser una persona que va en contra de algo porque no conozco lo suficiente de algo, pero a veces sí tengo como ciertos recelos con esto y es a veces hay personas que se meten en medicinas o en procesos espirituales muy fuertes, muy contundentes, y les salen unas revelaciones para las cuales no está preparada su psique. Entonces, tengo unas revelaciones o tengo unas verdades muy fuertes o desbloqueo ciertos recuerdos que estaban muy guardados por tu psique psicológica que te estaba precisamente cuidando. Y ya después, si no hay con acompañamiento adecuado, no saben qué hacer con esos recuerdos que desbloquearon o no saben qué hacer con esas verdades que entendieron. Entonces, a veces de pronto una persona va y tiene un despertar espiritual y al otro día va y vende sus casas, sus motos, sus carros y se va para el Amazonas a vivir de, o sea, no es que no se pueda generar ese tipo de reacciones, lo que pasa es que eso tiene que tener un debido proceso para que tampoco entremos en procesos de delirio, para que la mente no se influye ahí y ya simplemente nos desconectemos completamente de lo que estamos haciendo, el propósito inicial por el que estamos viviendo la vida que tenemos. No es que uno no pueda tener cambios trascendentales, claro que sí, pero también puede ser menos doloroso si uno lo hace de una manera un poquito más pausada, más calmada y espera que lo que uno entendió, digamos, en esa toma de medicina o lo que uno entendió en esos hongos o lo que uno entendió en ese despertar espiritual, en esa misa o en ese proceso de adoración, se acentúe y te digan para qué te mostraron lo que te mostraron y qué pasó en ese proceso. ¿Vamos bien? Me avisan cualquier cosa, escriben cualquier cosa. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios, no deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. Miren, de las teorías más interesantes que yo he visto en el último tiempo está este chico David, es que chico, es un señor, ya incluso él murió, pero David Hawkins, que tiene una serie de libros y el tipo pues dice que es pues, un despierto a nivel espiritual, así como dicen que el tipo este del poder de la hora, Eckhart Tolle, también fue un despierto, pues como que tuvieron su despertar espiritual y lo vieron todo clarísimo. Cierto que esto ha pasado como varias veces, hay varios autores que hablan precisamente de eso. Entonces, entonces me parece muy interesante David Hawking, precisamente porque el tipo habla y tiene un libro brutal que se llama Dejar ir. Y es precisamente como que yo humanamente hago lo que puedo y el resto me rindo ante eso y dejo que el proceso se dé. Entonces yo no pongo mi voluntad y realmente nosotros frente a este macrocosmos somos pequeñitos, podemos poner una intención, podemos poner una humildad y podemos hablar con lo que necesitemos hablar y decirle exactamente dónde queremos que nos ayuden, pero de verdad soltar. Lo que dicen muchas veces esas imágenes, esos memes de pídele al universo y suelta, 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 suelta. De eso precisamente se trata. Hola, Joana, este tema es brutal y quisiera preguntarte cómo crees que uno pueda dejar de sentir miedo a una situación. Acá en el curso de milagros, te lo voy a responder desde acá, y es, van a hablar de un proceso de mirar los miedos como una ruta para sanar y para perdonar o pedirse perdón, cualquiera de las dos, ¿cierto? Encontrar inclusive el origen del miedo, porque el amor no tiene origen, el amor es universal, pero el origen del miedo sí está. Y donde está el origen del miedo, falta más proceso de sanación, falta proceso de limpieza, falta lo que ellos llaman expiación o un proceso de purificación, ¿cierto?
Y ya desde otras respuestas un poquito más conectadas con el tema de la psicología, ya depende de donde uno lo quiera acercar, el proceso de miedo, de donde uno quiera pararse eventualmente a mirar cómo puedo dejar de tener miedo a cierta situación y cómo enfrentándome, pero no enfrentándome desde la pelea o la agresividad, sino enfrentándome a lo que siento yo en esa situación y tratando de conectarme profundamente con el dolor que estoy evitando sentir, con ese miedo, puedo empezar un proceso de desensibilización y de tanta exposición que llega un momento en el que yo entiendo que eso puede ser un proceso de vida y que si eventualmente pasa, pues viviré lo que tenga que vivir, pero si no está pasando, ¿para qué lo voy a vivir de manera anticipada? Me cuentas si te respondí la pregunta. ¿Listo? Bueno, voy a continuar por acá. Los milagros son naturales cuando no ocurren, es que algo anda mal, ¿cierto? Entonces, aquí va a haber una intervención muy interesante y es, uno puede tener una vida realmente muy abundante, muy coherente, muy tranquila. Nosotros los seres humanos estamos acá en teoría para vivirnos y disfrutarnos este paseo, para sentir las cosas que vamos a sentir, para experimentar lo que la vida nos tiene por experimentar, ¿cierto? Y en ese movimiento de que los milagros son naturales es que todo termina siendo sagrado, todo termina siendo un milagro. Entonces, ¿qué termina siendo sagrado y qué termina siendo un milagro? La arepita que yo me levanto y me como, la manera en la que puedo observar el amanecer, la manera en la que todavía puedo compartir con mis seres queridos antes de que se vayan y me puedo disfrutar todo lo que estoy viviendo en este momento. Todas estas cosas englobadas dentro del proceso en sí ya son muy milagrosas porque me permiten a mí sentir un montón de cosas, experimentar sensaciones, pensamientos, emociones, inclusive las cosas que no son tan chéveres también me dan la oportunidad de experimentar la tristeza, experimentar otras cosas y vivirlas y atravesarlas por el cuerpo. Y ya las otras cosas que uno considera, pues como que, bueno, me gané la lotería o tengo muchísimo dinero o puedo, no sé, vivirme, no sé qué, en Dubái y todas las otras cosas que uno eventualmente a veces también busca y que no necesariamente tienen que ser censuradas ni mal vistas, porque tampoco se tiene que ser un ser espiritual y un ser pobre al mismo tiempo, ¿cierto? Esos son como dos patrones de emoción diferente. Sí, claro que sí, Eli, enseguida la vamos a mirar en el otro movimiento y enseguida lo miramos. Entonces, en el séptimo, justo el que sigue. Los milagros son naturales y cuando no ocurren es que algo anda mal, o sea, hay una parte que todavía falta por limpiar, hay una parte que todavía me tiene a mí enredada en este nivelcito, dando vueltas a ver qué es lo que todavía me falta completar para poder vivir otra cosa diferente. Hay una cosa que nos enseña el budismo, pues me sirve como ejemplo en este momento, y es precisamente cuando Buda dejó de buscar desesperadamente durante muchísimos años. Buda buscó la iluminación y buscó de muchas maneras iluminarse, y cuando debajo de ese árbol dijo, ya no quiero la iluminación, me rindo ante la iluminación, ya voy a dejar de buscar esto, ¡pum! Inmediatamente se iluminó. Fue cuando precisamente renunció paradójicamente a lo que quería hacer, que finalmente lo encontró. Entonces, miren que cuando yo dejo de pelear con mis circunstancias actuales, pasan otras cosas que me llevan a otros niveles y que me llevan a engancharme de otras formas. David, ibas a preguntar algo. Sí, es que, mm, digamos, del quinto principio, no Sí, entendí bien, porque es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me pasó la semana pasada. listo. Mm, Pues yo le pedí a Dios como respuestas en los sueños, ¿cierto? Y yo, bueno, si tiene que ser esto, entonces muéstrame esto, y si no, pues muéstrame otra cosa. Pues, o sea, como que con lo específico, pues, pero como para no compartir tampoco tanta intimidad aquí. Tranquilo, tranquilo. Y me mostró, digamos, la primera opción, ¿cierto? Ok, ok. Y digamos, yo como que luego me cuestioné mucho y yo, bueno, soñé con eso, está bien. Entonces lo tengo que soltar y tengo que confiar en que este es el plan de Dios.
pero también me puse a pensar si en cierta medida, quizá eso que es realmente lo que yo quiero, que me apareció en los sueños, eh, o sea, pero digamos no es en la temporalidad en la que yo lo espero. Pero no sé si sea como porque lo quiero tanto que inconscientemente, digamos, lo puse en los sueños o si es una señal genuina que me está dando Dios, la vida, no sé. Entonces, no sé si esté relacionado por ahí Sí, sí, sí. o pues a qué se refiere ese principio. Bien. Bueno, ahí pasan muchas cosas. A veces uno quiere ciertos procesos y cree que las señales se le están dando para que ese proceso sea de esa manera. Sin embargo, puede que por ahí no sea y uno también se devuelva. Lo que pasa es que no necesariamente hay caminos equivocados, no hay procesos equivocados. Todo lo que uno eventualmente termina viviendo, así o se vaya por un camino que se demore un ratico más, le correspondía, ¿cierto? Aquí viene un principio de correspondencia que no, pues, que sí responde al curso de milagros, pero que lo quiero explicar más fácil como desde las leyes universales y por qué no meternos dentro de el Kybalión, ¿cierto? El Kybalión va a hablar de un principio de correspondencia y es que a usted no le puede pasar absolutamente nada que no le corresponda, que no esté en su mínimo nivel de frecuencia o de vibración. A usted no le va a pasar nada que no sea para usted. Así como hay muchas personas que dicen, ve, yo estudié en la misma universidad, estudié también en la misma época en la que tú estudiaste, pero tú nunca las viste, nunca la desbloqueaste, ¿cierto? Como que nunca viste a esa persona en la universidad, pero estaban a dos pasos, o fueron al mismo lugar, a la misma finca, o tienen los mismos amigos, pero nunca se conocieron. Es porque cuando la correspondencia no es, aunque uno se acerque y trate y empuje, no se da. Y a veces cuando es para uno, aunque uno se aleje y corra, lo encuentra. Entonces miren que realmente en este proceso lo que nos va a llamar es, si yo veo señales, pero esas señales no son las que yo interpreto, yo las interpreto mal, a lo mejor lo que yo estoy aprendiendo en este momento es interpretar mis deseos. Y si yo a veces lo que hago es interpretar bien y si va a ser así, pues eventualmente eso no lo podríamos certificar en un curso como estos porque tendríamos que ir más bien a tu contexto individual y a cuáles fueron tus deseos. Si hay veces que uno desea tanto algo que uno se mete en unas distorsiones cognitivas o en unas distorsiones de la realidad, sí es verdad. Es verdad que a veces empieza a hablar como lo que llamamos el ego, la sombra, y empieza a hacerte creer un montón de cosas que no son real, también es verdad. Por eso lo más importante, o lo que siempre va a buscar todo este proceso es, esté mucho en usted, y por eso todos esos procesos, ya sea de oración, o de espacio conmigo mismo, o de espacio de autoconocimiento, o de espacio de meditación, siempre van a ser súper importantes, porque en esos espacios precisamente es donde uno encuentra las respuestas y donde se le ajustan las imágenes. Miren, a veces uno no quiere recordar cuando vio a esa persona, no sé, meterle un grito a la mesera, pero si uno realmente ve que ese grito que le pegó a la mesera es una muestra de quién es esa persona, uno más o menos sabe para dónde va el proceso con esta persona porque alcanzó a ver hechos, no lo que la persona habla, sino lo que la persona hace. Pero si no tenemos tiempos a diario, yo diría que a diario para poder vernos, para poder ajustar las imágenes de lo que vimos, para poder entender realmente lo que queremos ver y dejar de fantasear con cosas que no existen, ahí cuando dejamos de contener ese proceso de ilusión del que va a hablar el curso de milagros y bajamos y aterrizamos nuestro proceso de realidad, vemos que estamos frente a un humano y que tenemos también muchas intenciones de que ciertas cosas pasen, pero solamente van a pasar cuando yo esté lo suficientemente conectada conmigo o conectada con esa fuerza o conectada con esa voz para verlo con claridad. ¿Cómo sé yo que estoy viendo esto con claridad? Porque a pesar de que me esté doliendo, yo me siento tranquila. Es la decisión adecuada, me está doliendo un montón, pero me genera más tranquilidad. Inclusive a veces uno tiene relaciones en las que termina con la persona y se siente más tranquilo. Le duele muchísimo, pero siente que se le quitaron literal una mochila de encima. Bueno, enseguida te refuerzo esto, Eliana y Carolito. Pienso que a veces la ansiedad nos apresura a buscar respuestas más inmediatas, sin embargo, como dicen por ahí, la naturaleza nunca se apresura, pero siempre llega a tiempo.
Exacto, si uno tiene que quedarse enredadito, bien lo que dice Caro, si uno tiene que quedarse enredadito un ratico dando vueltas en la misma decisión, pues desen también el espacio, precisamente para eso estamos acá, para experimentarnos en vida y para experimentar lo que cada uno está sanando con ese rato que está mirando, con ese rato que se está dando para poderse enredar otra vez en la misma parte, en las mismas vueltas. Que no me vuelve a pasar igual, no, después de que yo entienda y genere conciencia sobre esto, no me vuelve a pasar igual. Mm. Séptimo, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. A veces escuchamos personas que hablan precisamente de esto y de pronto lo hablan desde cosas muchísimo más materiales. Voy a conectarme con el ejemplo de este tipo que se levanta a las 3:30 de la mañana y hace un montón de cosas que se lo han gozado mucho y obviamente pues tienen muchos argumentos para gozárselo y para poder estar en contra de lo que él está profesando. Sin embargo, sí quiero decirles algo que me parece interesante dentro de este proceso de purificación y que lo puedo explicar de esa manera. Miren, una persona que está lista para que le pasen cosas grandiosas en su vida, lo primero que hace es pasar de los primeros niveles de procesos o de dolor psicológico. ¿Cómo así, Lu? Sí, soluciona lo exacto, el de la cáscara de banano. Soluciona primero todo lo que tiene que ver con su padre y madre, con todos los vacíos, los huecos que necesite solucionar ahí. También soluciona sus procesos de relación consigo mismo, se pone en coherencia también con lo que quiere vivir en muchas áreas de su vida y soluciona hasta cierto nivel su vida o soluciona ciertas cosas o se desapega de ciertas otras para poder agarrar otras. Entonces, cuando vemos personas que están muy conectadas y que están, digamos, viviendo la vida de sus sueños, casi siempre cuando escuchamos las historias realmente o cuando leemos sus biografías o cuando simplemente los vemos en un podcast y hablan precisamente de todo lo que vivieron para poder llegar hasta ahí, estas personas tienen muchas noches oscuras del alma, tienen procesos donde se dieron durísimo contra el mundo, donde se quemaron, digamos, quemaron su sistema nervioso, donde pasaron por muchas cosas que de pronto hicieron mal para poder eventualmente hacer las cosas bien. O sea, tuvieron un proceso de purificación, hicieron todo lo que necesitaban hacer para poder llegar al nivel que necesitaban llegar. Y seguramente en ese proceso de coherencia tuvieron que soltar muchas cosas que de pronto era muy difícil soltar. Entonces, ¿qué es un proceso de purificación? No tiene sentido que una persona esté buscando, lógico, sentido lógico que una persona que esté buscando, no sé, el tipo de vida que tiene este muchacho que se volvió viral y esté, no sé, rumbeando hasta las 2 de la mañana, llegue todo enguayabado, todo lleno de alcohol, se tiene en una cama y a las 3:30 le suena el despertador, pues esa persona no va a tener la disponibilidad para hacer eso que necesita hacer. Es que en el video el chico hacía algo con la cáscara de banano, se la ponía como en la cara. ¿Listo? Entonces, no tiene coherencia, porque cuando una persona planea su vida o planea su vida, empieza desde el día anterior, ¿sí? Entonces, una persona que quiere levantarse y ser, no sé, más productiva o tener un día mejor, sabe que desde el día anterior tiene que cuidar muy bien qué come, cómo lo come, a qué hora se acuesta, qué consume, cómo se acuesta, ¿cierto? Y empiezan a planear otro tipo de vida. Hay gente que quiere tenerlo todo y eventualmente pues ustedes han tenido unas muestras muy interesantes de gente que tiene mucho dinero, mucho éxito, pero eventualmente o cogen las drogas y en un momento salen a hacer un en vivo y se tiran la carrera o hacen cosas al revés, entonces ya después se les ve el proceso de depresión o hacen un montón de cosas porque es que uno no puede tenerlo todo, no es que uno no pueda tenerlo todo, sino que no puede tener caminos muy distintos juntos. Uno no puede estar en La Guajira, en San Andrés y en Cartagena al mismo tiempo. Uno tiene que elegir a dónde va y después de dónde va, a dónde otra vez va y después de dónde va, a dónde otra vez va. Pero digamos que todo ese movimiento de ser una persona súper fitness y ser una persona súper rumbera, pues no tendría ni siquiera lógica que esas dos personas estuvieran juntas. Eso te puede funcionar un rato, pero vas quemando el cuerpo de una manera impresionante. Entonces, sí hay un proceso de purificación, sí hay una necesidad intrínseca de que eventualmente usted se deshaga de todas las cosas que no le permiten a usted conectar con otros procesos
Y si algo yo pudiera recomendar en esos procesos es un proceso profundo de amor propio, es un proceso profundo de entrega a esa conexión conmigo, con la vida, con las cosas que yo considero que son mi norte, con las cosas que yo considero que son importantes o valiosas para mí, con las cosas que yo considero que son mis principios, y ahí se haría realmente un proceso de purificación. Y obviamente que nos van a abrir muchísimo más el concepto y el curso Milagro lo abre muchísimo más. Y bueno, ¿cómo están? Sé que fue una clase como muy rápida, nos fuimos así como muy rápido en muchos procesos. Me voy a permitir leer la última, la octava. Los milagros curan porque suplen una falta. La voz obra en aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Miren, me encanta la palabra temporalmente y me encanta este proceso porque todos estamos, digamos, en el mismo juego o en el mismo proceso tratando de conectar ciertos movimientos y siempre podemos ayudar a alguien más que en este momento temporalmente tiene menos y podemos temporalmente dar más y eventualmente alguien que está en este momento teniendo temporalmente más que nosotros también eventualmente nos puede ayudar. Y de eso se trata prácticamente, como hacer una cadena de favores, confiar profundamente en la vida y entender que a pesar de que nosotros veamos el contenido de redes sociales o en muchas partes personas que todo el tiempo están peleando o bravas por alguna cosa que pasa o enojadas con algún movimiento o peleando porque el gobierno de una cosa de la otra, no sé qué, también hay muchísima gente haciendo un montón de cosas muy maravillosas por el otro, de pronto no se toman la foto, no suben el video, pero esas cosas buenas están pasando. Hay muchísima gente de verdad muy buena haciendo muchísimas cosas por el otro y hay muchísima gente en este momento con un compromiso muy profundo de sanación consigo mismos, ayudándole también al planeta y ayudándonos a todos a que eventualmente tengamos ese proceso de sanación también por espejo, por conectarnos con el otro, por poder ayudarnos también, con que uno de ustedes cure esos procesos familiares que cada uno tenga, haga un proceso de purificación profundo, le abre la puerta a un montón de personas en su familia para que también tengan una vida diferente, para que los vean también como ejemplos, porque es muy difícil no ver a las personas cercanas y verlos como ejemplos en algún momento y decir, yo puedo entrar en procesos de perdón, yo puedo entrar en procesos de amor, cuando una persona se empieza a trabajar en estas cosas, se le nota tanto que empiezan a buscarlo para preguntarle o para pedirle consejos y la energía empieza a cambiar y uno puede de verdad con una palabra cambiarle la vida a alguien y ayudar un montón a quienes temporalmente tienen más o menos que uno. Bueno, menos que uno en este caso y uno dejarse ayudar también y va a aprender a recibir de personas que en este momento temporalmente tienen más. De eso. Entonces, los milagros también son esa persona que te da una silla en el metro, esa persona que de pronto te facilita, esa persona que te salva con un pasaje, esa persona que te ve en la calle y te pregunta, ¿estás bien? Esa persona que de pronto inclusive te deja pasar en el carro y tú le pitas como gracias. Muchas cosas que están pasando todo el tiempo, solo que de pronto no estamos lo suficientemente presentes para verlo, pero hay cosas también muy bonitas todo el tiempo pasando en el mundo y todo el tiempo pasando inclusive a nuestro alrededor. Y hay gente que está lidiando con ciertas batallas y sin embargo te saludan, buenos días, buenas noches, buenas tardes, te contestan la llamada, te escuchan quejarte. Hay gente que de pronto no está queriendo hacer su trabajo, pero de todas maneras lo está haciendo y lo está haciendo bien y está salvándote a ti de una descarga emocional de ellos mismos porque entienden que están ahí también para servir y que pueden hacerlo mejor, aunque sus vidas estén totalmente destrozadas. Hay gente que está enterrando a las personas que más ama de su vida y está de todas maneras dándola toda al otro día y sabiendo que la vida continúa. Entonces, cuando vemos el mundo desde otra perspectiva, tenemos otra interpretación de la realidad, nos damos cuenta de que esto realmente es un juego muy milagroso, es un juego muy bonito y es un juego donde inclusive esos que llamamos malos hacen su papel también, que nos dan una postura crítica frente a lo que pensamos de lo que es la vida y nos dan una postura crítica sobre lo que nosotros elegimos ser. O sea, diferentes. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Bueno, doy por terminada entonces la clase del día de hoy.
terminamos por acá. Ahorita les mando al grupo de WhatsApp, les voy a mandar una de las tareas que vamos a hacer, pero por acá se las voy a poner para que la podamos ver y la podamos observar. Voy a ir rápidamente a observarla para que ustedes la puedan ver y les voy a explicar sobre todo la primera de lo que vamos a hacer, y es lo primero que voy a buscar, ay Dios, el curso de milagros es precisamente desconectarnos de los juicios, y esto lo va a hacer con un ejercicio que es bien interesante y bien raro también. Pero démosle la oportunidad, listo. Primera parte, lección 1. Vamos a hacer solamente esta y yo después les explico el segundo. Nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, tiene significado. Aquí lo primero que vamos a empezar es a sacarnos el significado de la cabeza, el proceso de juicio, y simplemente a ver las cosas tal como son, como si fuéramos neutros frente a las cosas. Esta mesa no significa nada. Esta silla no significa nada, porque entonces uno empieza la mesa, es bonita, es fea, me sirve, no me sirve, me gusta, no me gusta, esta mesa es torpa, chiquita, es grande, es bonita, no sé qué. Uno tiene esos pensamientos, lo que pasa es que los tiene tan en automático que ya no los piensa, pero hay una parte donde uno mira tal silla y piensa, esa silla tiene tal tela que no me gusta porque es antirrasguño, pero entonces da mucho calor. Eso en algún momento lo pensé sobre la silla, pero si yo realmente hago este ejercicio que propone el curso de milagros, miro esta silla y no significa nada. Es simplemente una silla. No tengo un juicio sobre la silla, no tengo un juicio sobre esta puerta, no tengo un juicio sobre esta realidad. Entonces, esa mano no significa nada, esta mano no significa nada, este pie no significa nada. No tengo ninguna preconcepción más allá de esto. O sea, miro más allá de lo que se encuentra a mi alrededor y aplico esa misma idea entre un campo más amplio. Ojo, observa que estas afirmaciones no tienen ningún orden determinado ni hacen distinción entre las clases de cosas que se aplican. El propósito de este ejercicio es, la afirmación debe aplicarse sencillamente a cualquier cosa que veas. Esto no significa nada, esto no significa nada. Y nos vamos desconectando de la necesidad de juzgar o de interpretar la realidad como ya lo veníamos haciendo desde antes. Aquí, bueno, les voy a decir que esto solamente se hace 2 veces al día y durante un minutico. Al principio uno se siente muy raro haciendo estas interpretaciones, haciendo este movimiento. Sin embargo, hay algo bien importante acá, y es, no nos podemos simplemente habituar a este tipo de ejercicios porque ya se nos vuelven normales, los normalizamos, pero sí hacerlo al menos durante esos 15 días que vamos a hacer esta primera lección, durante 15 días, 2 veces al día, un minutico, y empezar a desconectarnos. Esta mano no significa nada, este pie no significa nada. Me empiezo a desconectar un poco de esa necesidad de tener un significado de todo y de tener una interpretación de todo. Y voy entendiendo que esto es un proceso más neutral y nos vamos adentrando en un proceso de reinterpretación de la realidad que va buscando curso de milagros. No le busquen mucho sentido a esto, no peleen mucho con esto. Simplemente vamos a hacer la interiorización, simplemente vamos a vivirnos el proceso, porque si nos quedamos en el mundo racional, no hacemos o no jugamos a lo que nos está pretendiendo enseñar con esta lección el curso de milagros. Y es simplemente, ese letrero no significa nada, esa sombra no significa nada, descontextualizo absolutamente todo para que pueda entrar el vacío. Si entra el vacío, puedo darle un nuevo significante a mi vida, a la mesa, a la silla, a todo. O al menos no darle significado a la silla de la mesa porque no son importantes, pero sí darle un nuevo significado a todo este movimiento de lo que estoy viviendo, y reinterpretar mi realidad me lleva a conectarme con otra cosa totalmente diferente. O sea, donde la gente ve una calle llena de basura, yo puedo ver el atardecer que está sucediendo al mismo tiempo y centrarme en unas partes de la vida que terminan siendo más beneficiosas para el resto del tiempo o lo que nos quede acá en este proceso. ¿Cómo están? Esta clase queda grabada, yo la subo en el YouTube, es totalmente libre para las personas que la quieran ver y repetir. Y es interesante como para que vuelvan y miren el proceso. Voy a poner esto ahorita en
si no lo pongo ahorita, lo pongo mañana bien temprano en el grupo de WhatsApp junto con el link de la clase que va a estar en YouTube. Y nos vemos, nos encontramos, si es que el otro mes, y nos encontramos más o menos por allá el 7 de mayo. Listo. Cuídense un montón. Muchísimas gracias por permitirme cumplir mi misión de esta manera. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por las preguntas. Fueron súper interesantes. Muchas, muchas, muchas gracias a ustedes también por el tiempo entregado. Luisa, llevaba mucho tiempo queriendo estar en el curso de milagros. Hasta hoy tomé la decisión de hacerlo real. Solo puedo agradecerte inmensamente por esta oportunidad. A mí no, a la vida, a la coincidencia, a la correspondencia, a lo que sea que nos tenga acá en este momento. Gracias, Aleja, a vos también por las claridades. Gracias, gracias de verdad a todos. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes por estar. Gracias por hacer parte de este proceso energético. Muchas gracias. Seguimos después, seguimos con el resto. Esperamos acá. Chao. Yo voy a mandar un link al correo. Si te inscribiste en el correo de los fines de semana que le llega a todo el mundo, está el grupo de WhatsApp. O si no, en el link de esta descripción en YouTube también está, pues como que el WhatsApp, donde está el grupito. No hablamos de muchas cosas, solamente hablamos de curso de milagros. Yo les doy como cositas y ya. No es un grupo muy lleno de cosas, ¿no? Es muy tranquilo. Muchísimas gracias, Joao, por estar, por participar, por todo. Cuídense un montón.